Hola, muy buenas tardes. Encantado de recibiros aquí en este aula de la Universidad de ICADE Comillas a una sesión nueva de la asociación ICADE Asociación Profesional, que todos los meses hacemos una o dos actividades y que estamos encantados de recibir a nuestro público para tocar pues temas muy diversos, ¿no? Por ejemplo, bueno, este mes hemos tenido una conferencia de Fernando Vilches sobre el poder de la palabra y los perpetradores del lenguaje. El mes que viene tenemos un taller para jugar al Freshbit, un juego psicológico muy interesante, y haremos un homenaje a un profesor muy reconocido, ¿no? Y bueno, así vamos. Y luego, por ejemplo, en septiembre pues volveremos otra vez con temas de inversiones, de cómo invertir como los grandes inversores, por ejemplo. Así que os invitamos a seguirnos en la página web o suscribiéndoos a nuestro boletín, que es gratuito para todos. Y hoy tenemos una oportunidad estupenda de volver a recibir a la Escuela de Inspiración, a Javier y a Fernando, que los tenemos aquí. Yo creo que es la tercera vez que tenemos una sesión presencial aquí. Hemos hecho también alguna cosa online. Tienen un proyecto realmente interesante, precioso. Os invito a los que estéis aquí, a los que nos estáis viendo por streaming, a seguir la Escuela de Inspiración. Todas las actividades, todas las entrevistas, todos los trabajos que hacen realmente merecen la pena. Y hablando de hacer una sesión más a las que ya habíamos hecho, nos planteamos que podía ser interesante y hablamos de que el estrés en la empresa puede ser un tema importante. Ahora cada vez hay más bajas por temas de estrés, es algo que casi es habitual en las empresas, especialmente mientras más grande, pues más suele pasar en las empresas, en la sanidad, en muchas áreas. Y era una oportunidad de contar aquí con 4 expertas para analizar el porqué, el cómo gestionarlo. Y yo creo que, bueno, para cualquiera va a ser súper útil y vamos a aprender muchas cosas. Así que nada, os voy a dejar con Fernando. ¿Sí? Pues venga, Fernando, adelante, cuéntanos. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, bienvenidos y bien hallados, una tarde más en la Escuela de Inspiración. ¿Qué es la Escuela de Inspiración? La Escuela de Inspiración lo que nos dedicamos es a crear formaciones y experiencias de aprendizaje con las organizaciones. Lo que intentamos siempre es co-crear, que es lo que vamos a hacer hoy con vosotros, y lo hacemos en todo tipo de formatos. Hemos hecho desde talleres puntuales, hacemos jornadas de varios días, hacemos programas de acompañamiento. La semana pasada estuvimos montando una cosa en un cine en el que durante una mañana diferentes temáticas, diferentes trabajadores iban viendo diferentes temáticas, así que os invito, si alguien tiene duda, que os cuento cómo lo montamos. Y un poco la sesión que surgió hoy cuando lo hablamos con Miguel Ángel, el tema del estrés, es cuando nos acercamos a hablar con empresas, cuando hablamos con directores de recursos humanos, el tema comodín, y es uno de los temas estrellas, es el estrés. Bien sea porque sale en la famosa encuesta de riesgos psicosociales, o bien porque siempre tienes la intuición de que el estrés es un problema, el estrés es el que genera X circunstancias en la empresa, ¿no? Pero la duda que surge es, ¿entendemos qué es el estrés? Porque muchas veces lo que se busca es una tirita. Una tirita, oye, tengo un problema de estrés, ponemos una tirita, hacemos, sin menospreciar ningún tipo de clase, una clase de yoga y se soluciona el problema, cuando muchas veces lo que no se llega es a la raíz del problema, que lo último puede ser el estrés, ¿no? Entonces, lo que queríamos y nos parecía interesante es que hagamos esa reflexión sobre qué es el estrés, lo identificamos correctamente, cómo podemos actuar, por un lado, para atajarlo cuando no hemos sido capaces de prevenirlo, pero lo que buscamos más es ir a esa raíz del estrés y qué acciones deberíamos tomar para solucionarlo de cara al futuro, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar hoy. Tenemos la suerte de traer a 4 personas extraordinarias, son 3 más una que hará una entrada en cualquier momento por la puerta, que viene un poco pillada por un atasco. Y lo que es... Suena la puerta. Y antes de empezar a jugar, lo que queremos es contaros las reglas de todas las sesiones que tenemos en la Escuela de Inspiración. Tenemos 4 verbos que corresponden a los valores que tenemos tanto Javi como yo cuando jugamos en la escuela, pero también son las normas para cómo se rige una sesión, ¿no? Que es compartir, respetar, aprender y colaborar. Compartir, al final, tenéis 4 personas que os van a compartir su experiencia, que os van a compartir su bagaje.
pero sí que os pedimos que vosotros también vais a compartir. Y vais a compartir con vuestras preguntas, con vuestras opiniones, o cuando acabemos, los que se quedan a tomar unas cañas o no, ahí van a compartir cosillas. Compartir, respetar, obviamente. Esto parte de que no hay verdades absolutas. Lo que vais a escuchar aquí es en base a una experiencia y a unos conocimientos que no tiene por qué aplicarse a vuestra situación, tanto en vuestra organización como vosotros personalmente. No hay fórmulas mágicas. Entonces, por eso apelamos al respeto y al pensamiento crítico. Respetar todo lo que escuchéis, pero sí que ser críticos de que hay cosas que posiblemente no se pueda aplicar o que no estéis de acuerdo. No pasa nada. Cada uno tenemos una mochila y tenemos que ir cogiendo las diferentes ideas para que esa mochila vaya creciendo o se vaya vaciando de vez en cuando. Aprender, orejas abiertas continuamente. Vais a aprender de estas personas, vais a aprender de los compañeros y sí que os pedimos que cuando estéis escuchando, poneros en el papel de vuestra situación, para que realmente ese ejemplo que esté saliendo, ese comentario, hola, buenas, lo podéis aplicar, porque eso es lo que queremos, que os vayáis con una sola idea o una pregunta o algo para reflexionar posteriormente. Y colaborar. Al final lo que se trata aquí es de, eso va asociado con el verbo hacer. Nos gusta que cuando hacemos sesiones realmente sirvan para hacer cosas, para que podáis ponerse en práctica. Nos gusta crear cosas juntos, por eso el colaborar. Y colaborar puede ser bien con nosotros, bien con el resto de compañeros que conozcáis aquí, ¿vale? Y para empezar, lo que os vamos a pedir ya es que compartáis, así que os vamos a lanzar 3 preguntas, ¿vale? Ok, y ahora lo que quiero es que os pongáis en grupos de 2, si hay alguien separado que se junte. Ahí veo, juntaros para allá, Miguel Ángel, arrénate. Entonces, lo que quiero es que vais a tener como unos 5 o 6 minutos. Vale, va eso, grupo, sí. Aquí, muy bien. Por fin juntaros, entonces, durante 5 o 6 minutos, lo que queremos es que reflexionéis sobre estas preguntas, ¿vale? En este caso, ¿cuál creéis que es la principal fuente del estrés o lo que en vuestra experiencia ha sido la principal fuente del estrés? Y aquí llega la 4ª invitada, Carlota. Hola, Carlota, bienvenida. Respira, hablando de estrés, así ha sido un poco la entrada. Entonces, las preguntas que queremos que reflexionéis es, ¿cuál consideráis que es la principal fuente del estrés? ¿Cómo creéis que sería la solución? Y sí que os pedimos que una cosa que queréis aprender hoy, ¿con qué intención venís? ¿Vale? Vais a tener 5 minutos y vamos a preguntar a 2 personas, ¿ok? Así que, ¿podéis empezar a debatir sobre estas preguntas? A ver, los que sigan hablando son los que primeros que van a hablar, justo. A ver, comparte. Lo que ha comentado el grupo, pues bueno, fuentes de estrés, pues hemos encontrado que es falta de comunicación entre los equipos, entre diferentes equipos de una misma empresa, o no es la comunicación adecuada, ¿no? Más o menos. Depender de un tercero o de un segundo para que el proyecto salga adelante, es decir, el equipo está preparado para trabajar, quiere llevarlo a cabo, pero ese cliente está parado y si es la administración, pues el estrés se potencia, creo que bastante, ¿no? Y luego también pues ha salido algo muy ligado a estrés con miedos, ¿no? Un poco muy unido, no sabes si es estrés porque tienes miedo. Entonces, gestionar los miedos a veces es mucho más complicado que gestionar el estrés. El fracaso, el no llegar, no tener los números. Bueno. ¿Sobre soluciones? ¿Eh? No. Pues todavía creo que es pronto para que pueda decir que quiero aprender. Lo siento. A ver, por ahí. Lo mismo, ¿qué habéis hablado sobre esto? Pues, bueno, nosotros trabajamos en la misma empresa que con mucha pena tengo que decir que ya no continúa. Y la principal fuente de estrés que hemos localizado ha sido la falta de planificación, organización y colaboración. Había potencial, había ganas, todos queríamos trabajar, pero había una falta de colaboración entre distintos departamentos y distintas personas de la empresa que obstaculizaba mucho esa colaboración y el sacar trabajo adelante. Entonces nos cargábamos de trabajo, había distintas isletas de trabajo y no había ningún tipo de colaboración. Y eso vendría muy bien también de cara a la organización y planificación de los trabajos, pues resolver todos esos problemas. Y la solución que encontramos pues es afrontar el problema. Si tú te tapas la cara y no lo afrontas, no existe el problema y ya se solucionará o no. En este caso, pues no.
quieres llevarte a la sesión esta? ¿Tienes en mente aprender alguna cosa? ¿Tienes alguna duda? Me gustaría saber cómo, sin afrontarlo frontalmente, como, o sea, de mala gana, por decirlo así, cómo solucionar ese problema de colaboración. Porque para mí es un tema de colaboración. La organización llegará, la planificación llegará, pero habiendo colaboración hay voluntad y se saca el trabajo adelante. Genial, oye, mil gracias. Buenas, Javi. Mete cañita. Bueno, yo me voy a sentar, aprovechando que comienzo yo ahora a hablar. Bueno, lo primero dar las gracias a Miguel Ángel y a ICADE por siempre darnos este espacio. También lo segundo, agradecer a estas 4 mujeres que hoy nos van a acompañar. Cada una de ellas extraordinaria y que conocemos y que estamos muy felices de que hayan querido unirse, y también agradeceros a todos vosotros, algunos incluso que hayáis vendido la entrada de Taylor Swift para poder estar con nosotros, y os lo valoramos mucho. Y bueno, pues la idea es, hemos invitado a estas 4 mujeres porque cada una va a compartir su experiencia desde distintos ángulos. Tenemos a alguien, las vais a conocer ahora, alguien de recursos humanos, alguien más cercana al mundo de la startup, y luego 2 personas, una cercana al mundo de la formación coaching y otra también en formación con la parte añadida de psicología. Entonces, cada una va a ir aportando su visión, pero lo que les he pedido es eso, que aunque yo vaya indicando quién puede dar la respuesta, que se sientan libres de compartir, como decía Fernando, desde que no hay verdades absolutas, sino que han venido a compartir lo que ellas han visto con el propósito de aportaros a cada uno de vosotros. Así que ya... ¿Perdona? Bueno, pues estas son las 4 mujeres. Voy a ir llamando a cada una para que se vayan uniendo a mí en la mesa, y voy a empezar, pues por ejemplo, con Carlota Mateos. Carlota, pues fue la fundadora de Rusticae, es ese perfil emprendedor que ha ido solucionando retos constantemente y que empezó, como ella decía, casi sin un duro y dándolo todo con su socia, hasta el día de hoy, que está ayudando a otros emprendedores con su proyecto Ancla para ayudarles en esa parte de salud mental, porque el reto al que ella se enfrentó durante muchos años pues también supuso un desgaste emocional muy importante, ¿no? Y yo recuerdo una de las frases que ella dijo en la entrevista que tuvimos. Nosotros hacemos directos cada semana con personas que al final nos enamoramos de todas las personas por todo lo que nos comparten, ¿no? Ella decía en una de las frases que le dijeron una vez: la rosa es así, no la toques. Entonces recuerdo que me gustó mucho esa frase de que cuando una cosa es así, acéptalo, porque yo le pregunté: oye, ¿qué cambiarías de lo que viviste? Y dijo: yo no cambiaría nada porque lo que viví fue eso y estoy muy agradecida por todo lo que viví. Así que pues os invito a que deis una cálida bienvenida a Carlota Mateos. Pues otra de las mujeres que viene hoy a acompañarnos, que además viene desde Barcelona, es un detallazo real que haya hecho el esfuerzo por estar con nosotros, es Isabel Salas, que es la responsable de Recursos Humanos y Comunicación Interna de Laboratorios Gebro, y tiene un perfil muy curioso porque además de ese perfil de Recursos Humanos, pues también le gusta añadir a la gestión de las compañías y las personas tanto el arte como la filosofía. Con lo cual ya estamos hablando de ese toque muy humano que hay detrás de ella y que nosotros hemos podido vivir no solo delante de las cámaras, por así decirlo, en directo, sino detrás, con todo lo que hemos hablado con ella, y también la ayuda que nos ha dado en ocasiones, y que estamos muy agradecidos. Y una cosa que ella también nos dijo en la entrevista es que mucho de lo que ha aprendido a hacer es gracias a sus hijos, y que muchas de las cosas que ha aprendido que no hay que hacer, la ha aprendido de compañeros de trabajo o de algunos jefes, por así decirlo. De los de ahora no, si nos están viendo, ella está muy contenta y agradecida. Es de otras empresas, así que os invito a que... Pues la siguiente persona es Marta Chinchón. Marta Chinchón es coach, es experta en áreas como pues la seguridad psicológica, en donde ha hecho formaciones, también en temas del estrés, facilita y es formadora del mapa del estrés, y una característica que tiene Marta es que, aparte de que es una currante nata, es una mujer
muy lanzada y que si puede, lo hace, y si no lo puede, mira a ver cómo lo puede hacer. Y eso lo hemos visto en más de una ocasión, y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos del camino que estamos compartiendo y también de que hoy esté con nosotros. Así que, un aplauso, por favor. Y bueno, pues la última, pero no menos importante, pues nuestra queridísima Marta Freire. Como veis, tenemos dos Martas, entonces voy a llamarlas más por los apellidos, aunque a veces aglutinaré por esto que lo respondan las Martas y así facilita un poco. Pero Marta Freire, aparte de autora de un libro que tenemos por aquí, que es el Deporte en modo disc, que es un libro que habla de los tipos de personalidad que tenemos, el rojo, el amarillo, el azul, el verde, pues también es psicóloga, es coach, y una de las cosas que me llevo de ella es que tuvimos una sesión en la escuela para la membresía que tenemos, y estuvimos hablando del duelo, porque también es experta en duelo, por circunstancias de la vida pues le llevaron a eso, ¿no? Y una de las cosas que aprendí de ella fue el concepto del duelo anticipado. El duelo lo asociamos muchas veces a cuando alguien ha fallecido, pero no tiene por qué ser exclusivamente eso. Puede ser una pérdida, puede ser algo que no ha salido como uno espera. Y en ese caso habló del duelo anticipado y yo me acuerdo muchas veces de ella porque es un concepto, por ejemplo, cuando está alguien que tú ves que está cercano a la muerte, tú ya vas aceptando ese duelo de alguna manera. Y es un concepto que a mí me ha acompañado y que me ha servido mucho, y de hecho me sirve mucho en estos momentos, y que agradezco el haberlo aprendido de ella y que además haya querido estar aquí. Así que un aplauso, por favor. Pues como decía Fernando, y como sabéis, vamos a estar hablando de próxima estación. Sigo, ¿no? No hay que salir corriendo ni... Bueno, pues como sabéis, vamos a estar hablando del estrés, y un poco también para ponernos en situación. La idea es trasladar un poco cuál es la experiencia que hemos tenido todos brevemente con el estrés, ya sea a través de otros compañeros en donde lo hemos visto o bien a nivel individual. Yo voy a empezar, para romper el hielo y ponerlo más fácil, con mi caso, y voy a ser muy breve. A mí lo que me ocurrió un 15 de marzo es que me encontré mal en la oficina y pedí a mi jefa: oye, me encuentro muy mal, me voy a ir, ¿no? Y en el trayecto a casa, en el coche, recuerdo perfectamente tener que parar, dar un volantazo y subirme a la acera porque no sabía qué me ocurría, pero me encontraba fatal. Era un ataque de ansiedad, probablemente, y era como una sensación de que me iba a morir y no sabía por qué, ¿no? Lo que ocurría básicamente era que no tenía las herramientas para gestionar los retos a los que me estaba enfrentando. Básicamente era eso, ¿no? Y eso es lo que muchas veces sucede. Y ese momento tan duro para mí, emocionalmente, fue la semilla de muchos cambios que hoy me han llevado a estar con Fernando en una escuela en la que intentamos proporcionar herramientas para que la gente sea más feliz. Básicamente es eso, aunque a las empresas el mensaje que le damos es que es para aumentar su productividad y que gestionen mejor el talento. Pero esto muchas veces todavía no cala en las empresas, entonces vamos con el lenguaje que mejor entienden. Pero al final lo que sí entendemos es que cuando hacemos formaciones, por ejemplo, de estrés, esa persona va a vivir mucho mejor, y algo que nos llena mucho es que nos dicen que se lo han trasladado a sus familiares y que le están ayudando a sus hijos y pareja. Entonces es algo que nos llena. Entonces esa fue mi experiencia, que muchas veces esos momentos de catarsis o de sufrimiento nos llevan a algo mejor, aunque en ese momento uno no lo desea ni para su peor enemigo, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia. Si queréis ya cada una de vosotras compartir libremente la experiencia que hayáis tenido, y ahora ya comenzamos a jugar. Así que la que quiera, mira que como todos son mujeres, pues es más fácil. Empiezo yo si queréis. Yo porque he tenido dos muy gordos. A ver, aquí. A ver, hola. Ahí. Sí. Bueno, yo he tenido dos episodios bastante fuertes de burnout que han acabado los dos con depresión, y los dos asociados a mi actividad emprendedora o laboral, ¿no? Digamos. Uno fue en 2013 y la verdad es que me levanté una mañana, me fui a la ducha, acababa de llegar de vacaciones, o sea que era mi primer día después de vacaciones, y me levanté, me fui a la ducha y me empezaron a temblar las piernas, me di cuenta que me iba a ir al suelo y llegué hasta la cama, y cuando estaba tumbada me dio o sea, me quedé aterrorizada, me quedé paralizada y absolutamente aterrorizada, y entonces mi cabeza racional, que todavía iba, empezó a pensar qué tengo hoy, ¿no? O sea, a qué me enfrento, y repasando como qué tengo hoy, qué tengo esta semana, o sea, qué me genera tanto miedo. Por supuesto no había nada, pero bueno, el león imaginario estaba ahí, yo estaba absolutamente paralizada.
Y bueno, y eso me llevó a un proceso de terapia psicológica durante 5 meses y 7 años más tarde me volvió a dar otro, también asociado a una situación muy complicada de empresa, ya en pandemia, al inicio del confinamiento, y igual, y desembocó en otra depresión. Y tengo clarísimo que ambas estaban muy vinculadas a mi desempeño profesional, ¿no? Y a un estrés sostenido, un estrés cronificado sostenido en el tiempo, que la primera vez derivó directamente en una depresión y la segunda vez pasó del estrés sostenido a las crisis de ansiedad y de las crisis de ansiedad a la depresión. O sea, hice como el periplo completo. Gran experiencia de vida. No hay que pasarla, pero bueno, si se pasa se aprende mucho también. Bueno, pues en mi caso también fue en el 2012. Yo no había tenido anteriormente ninguna experiencia de ansiedad, pero me acuerdo que dejé la empresa Codorniu, Vinos y Cavas, una empresa familiar, tradicional, muy paternalista, muy proteccionista, y me fichan en Nissan Motor Ibérica, Operaciones Industriales, una fábrica, aquello era Mad Max, os lo juro. Yo no entendía nada, empresa matricial japonesa, 5.000 empleados. Y entonces la sensación de soledad, de no entender, de no comprender, me abrumó muchísimo y el cuerpo me alertó como a ti. Al final siempre hay señales en el cuerpo y hay que escucharlo, ¿no? Y yo me daba cuenta de que cuando hacía el recorrido de mi casa al trabajo y a la inversa, tenía lapsus de tiempo, no me acordaba. Llegaba y digo, pero he pasado por la ronda de Dal y me he comido un atasco. Entonces empecé a darme cuenta de que todos esos lapsus de tiempo estaban relacionados al estrés que me provocaba el trabajo, ¿no? Y entonces empecé una terapia como tú, de pedir ayuda es lo primero, y en la terapia que fui viendo que el síntoma era no entiendes la organización, todo esto te sobrepasa, hay muchísima carga de trabajo, las reglas de competitividad son diferentes, pero en el fondo que había un tema de ego, ¿no? De aquí ya no soy la más mona, aquí ya no soy la mejor, aquí no soy nadie con 5.000 empleados, y cuando empecé a trabajar la vulnerabilidad y el ego, y me llevo 5 meses... pues luego ya bien. Luego a los 3 años me fui de Nissan, no pasa nada. Estoy en un laboratorio. Bueno, yo quería empezar un poco hablando del estrés, ¿no? En el sentido que todos nos enfrentamos al estrés en muchas situaciones, ¿no? Y que a veces no llegamos a estos puntos, que yo también he llegado y ahora lo cuento, ¿no? Pero que muchas cosas que igual nos ponen nerviosas o cambios, por ejemplo, nos van generando estrés, ¿no? Y que esto se va como acumulando en el cuerpo. Yo que antes de hacer lo que hago ahora estuve 20 años en empresas multinacionales de gran consumo, cada 2 años, 2 años y medio cambiaba de posición o cambiaba de empresa y era volver a empezar otra vez, ¿no? Entonces ahí ha habido periodos como de estrés, pero igual que han aparecido, han desaparecido, ¿no? Y para eso está el estrés, ¿no? Como para estar en un momento del tiempo concreto, ¿no? Pero para luego desactivarse, ¿no? Sin embargo, en otra ocasión, bueno, la última empresa en la que yo estuve antes de dar el cambio a ser profesional independiente, pues hubo una acumulación de carga de trabajo. Yo estuve trabajando aquí 4 años y medio, con muchísima carga de trabajo, con muchísimos viajes y con un problema de conciliación muy importante, ¿no? En el que mi sensación era que hiciera lo que hiciera, perdía, ¿no? Si me dedicaba mucho a la empresa, perdía a mi familia. Si dedicaba más tiempo a la familia, perdía la parte de empresa, como sin una solución. Y luego se le añadió también una parte personal, ¿no? Que yo soy perfeccionista, me gusta hacer, ¿no? Más o menos tú ya sabes. Me gusta hacer como las cosas bien hechas, estoy súper comprometida con el trabajo que hago y se generó pues una especie de embolado entre mi situación familiar, mi situación profesional y mi personalidad, ¿no? Que esto también influye en el estrés, que derivó en una baja de 6 meses por un tema de estrés, ¿no? Y por burnout también, etcétera, ¿no? En mi caso yo pedí ayuda, esa ayuda no llegó nunca y progresivamente fueron pasando cosas, ¿no? Hubo un día que yo estallé, que iba conduciendo en el coche y me pasé 45 minutos llorando sin parar, llorando como que me salía el lloro de la tripa, ¿no? Que esto solo me ha pasado en otra ocasión en mi vida y sin poder parar de llorar, lloviendo por la noche, conduciendo, y yo decía, yo puedo seguir conduciendo, llorando, lloviendo de noche, ¿no? Es esa sensación de yo puedo, hasta que llega un momento que no puedes, ¿no? Y bueno, pues otra serie de síntomas, insomnio, y quizás lo más extraño que me sucedió fue que se me olvidaban las cosas.
Entonces me decían, mañana hay que hacer no sé qué, ¿no? Y yo al día siguiente pues ya lo había borrado, ¿no? Entonces no hacía porque se me había olvidado. Para el cole hay que llevar mañana una falda roja de no sé qué. ¿La falda roja, mamá? ¿Qué falda de qué, no? Entonces también un tema de memoria como muy fuerte y que me ha tardado 1 año y medio en recuperarse desde que pasó esto, ¿no? Entonces también, pues bueno, daros visibilidad de todos los efectos que tiene el estrés y que hay que escuchar el cuerpo, como dicen las compañeras, y que nos da pistas de que hay cosas que no funcionan. Un aplauso. Después de esto. Y es que más allá de que tengas una crisis puntual y que esto conlleve luego una terapia, yo vivo el estrés todos los días. No sé, quien no lo viva, pues que me diga por favor. Bueno, ahí había un compañero que decía, yo no tengo estrés. Digo, bueno, a lo mejor es que dice, igual no lo sé identificar. A eso es otra cosa, ¿no? Sería otra cosa. Pero al final el estrés no deja de ser una tensión porque no controla la situación en la que estás. Y eso es una falta, por aquí hablaban de comunicación y es que la comunicación es la base de todo, entendiendo que la comunicación es relación y relación conmigo mismo. Entonces, cuando yo ni siquiera me comunico bien conmigo mismo, es decir, me escucho, me comprendo, identifico qué me pasa y hay coherencia, en ese momento yo empiezo a sufrir. Y sufro un distrés, que estoy en una frecuencia distinta. Y la coherencia se encuentra cuando yo pienso, siento y hago lo mismo. ¿Cuántas veces nos ocurre que estamos en un trabajo que está bien pagado, que hay un contrato indefinido y esto me ayuda a pagar la hipoteca y tengo que estar allí, pero yo siento que no encajo en ese lugar? Y entonces voy al trabajo, pero mi corazón está en otro lado y además cuando estoy trabajando estoy pensando que tendría que estar con mis hijos o mi pareja o haciendo deporte porque me encanta hacer deporte y como es que no lo he hecho y entonces me siento fatal y hago una cosa distinta de la que estoy pensando, ¿no? Y en el momento en que uno es capaz de dormir tranquilo, es decir, que se acuesta con la sensación de haber decidido algo coherente, que está alineado pensamiento, sensación y comportamiento, es cuando empezamos a sentirnos un poco más libres y tenemos el control de lo que nos sucede. Ahí no suele haber estrés. Lo que suele haber es un desbarajuste de tu vida, porque tienes que dejar el trabajo, o dejar a la pareja, o mudarte de casa, es otra historia, pero duermes tranquilo, ¿no? Entonces, cuando hay factores externos que tú no puedes controlar, nos producen estrés. Pero cuando hay factores internos que yo tampoco puedo controlar, también me produce estrés. Y para eso tengo que conocerme. Y es ahí cuando entra la parte de relación. Cuando yo me conozco y sé que soy una persona muy exigente, pues sé que no puedo ir a un sitio viendo a ver cómo voy. Por eso Marta viene con todo escrito. Yo pues digo, bueno, pues no llevo papel, pero bueno, algo haré, ¿no? Porque mi manera es otra, ¿no? Me conozco y ya sé que yo fluyo mejor ahí, ¿no? Entonces desde ahí, desde la base, podemos empezar a construir. Pero que el estrés, en su cierta medida, como todo, es bueno. O sea, tener un poquito ahí la patada... es horario infantil en el culo, sí, pues nos ayuda a ir hacia adelante, ¿no? Pondremos pitido a la grabación, eso, pero... el tindón, ¿no? O sea, que hasta ahí... Recuerdo un directo en el que alguien nos dijo, me ha recordado lo que decías, Chinchón, voy a llamarte de apellido, que nos decía María Guerrero, que tiene una fundación de música muy, muy bonita, decía que a veces hay que aceptar que vamos a decepcionar a la gente de alguna manera, a veces un poco al del trabajo, a veces un poco a la familia, porque en un momento dado necesitas poner más energía en un sitio, en otro, y hay que aceptar que, y luego las expectativas de cada uno, no puedes estar cubriendo todas, ¿no? Entonces nos decían eso un poco. Y tú, Marta Freire, en cuanto a tu experiencia, ¿has tenido también alguna situación en donde hayas experimentado y saboreado ese estrés o ese burnout o esa ansiedad de alguna manera? Sí, sí, en el 2016, o sea que tengo una de fecha concreta. Y es verdad que estaba en la empresa privada y llega un momento en el que yo no sentía que era el sitio donde quería estar. Pero el cochino dinero me hacía dudar si tenía que irme o no, porque claro, tenía un sueldo fijo, con un horario bueno, que encima hacía lo que me da la gana, se me daba bien y estaba bien valorada. Entonces no acababa de entender cómo yo tenía esa necesidad de irme de ahí, pero yo me llevaba bastante mal con la persona que era mi jefa. Entonces, habían días que me levantaba llorando, no quiero ir a trabajar, como niña pequeña, ¿no? Y mi marido, tienes que ir. ¿Y por qué? Porque tienes que ir. Llama y di que no voy, ¿no? O sea, me daba esa sensación. Y era angustia, ¿no? Era angustia porque faltaba comunicación, porque no estaban, por aquí comentaba el compañero, no estaban las funciones bien definidas, no había una planificación, no había organización y, como decían también las compañeras, habían terceros que eran los responsables de que finalmente mi trabajo se pudiera llevar a cabo y eso me producía muchísimo estrés porque era una variable externa que no dependía de mí.
Y entonces llegó un momento en que decidí dejarlo y emprender. Bueno, después de año y medio. Y hay un poco más de estrés, lógicamente, al dejarlo. Ay, ¿no? pero este estrés es muy distinto. Es de otro tipo. Sí, este estrés lo escojo yo y ya me tengo muy trabajada, lo tengo identificado y escucho mucho a mi cuerpo. Y mi cuerpo me avisa. Y después de Navidad, estas Navidades, empieza el primer día de colegio y el primer día de trabajo y me aparece una contractura brutal. Y digo, vale, esto es el estrés, te está diciendo, no has descansado nada en Navidad por situaciones personales, y entonces tuve que hacerle caso, ¿no? Y entonces sí que tengo muy en cuenta lo que mi cuerpo me va diciendo, porque el cuerpo avisa antes que la mente. Estamos hablando de distintos términos, hemos hablado de estrés, de ansiedad, de burnout. Vamos a ayudarnos un poco a entender, Marta, si queréis, ayudarnos un poco a entender mejor cuál es la diferencia, porque muchas veces decimos, estoy muy estresado, es que tengo estoy muy agobiado, ¿no? Es como meterlo todo dentro de un paraguas, pero a lo mejor hay matices que nos ayudan también a entender mejor para a partir de ahí pues tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estrés, ansiedad, burnout? ¿Quieres tú por no acaparar? Sí, bueno, o sea, estrés, vale, para mí estrés es como adaptación a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando hay algo a lo que tú te tienes que adaptar, que lo hacemos constantemente, tenemos estrés, pero es ese estrés que nos ayuda a hacer las cosas, porque si no, no cruzaríamos la calle, seríamos medusas arrastradas por la marea, etcétera, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de adaptación es necesario para la vida. Otra cosa es que ya, digamos, que nos suponga un reto, ¿no? Y entonces ahí hay una mayor activación, ¿no? Cuando hay ansiedad, desde mi punto de vista, pues es un paso más, ¿no? Y muchas veces hay como una sensación como de miedo, ¿no? Y incluso hay gente, ¿no?, que experimenta síntomas, ¿no?, como que no puede respirar, etcétera, ¿no? Y viene por una acumulación del estrés. Ya no es algo puntual de voy a cruzar la calle, sino que ya ha habido varios tiempos, ¿no?, con este estrés y se genera este miedo a veces irracional. Y luego ya la parte de burnout, o sea, para mí hay como estrés puntual. Luego habría una parte de estrés crónico que se cronifica a lo largo del tiempo, es sostenido. Habría una parte de burn-in, que es como ya un agotamiento físico, y luego el burnout, que es agotamiento físico y emocional, ¿no? Y cuando se llega al burnout ya necesitas de una experta o psicóloga, sí, ¿no? Es un síndrome, no solamente es un signo o un síntoma. Es que últimamente se habla con mucha banalidad, bajo mi punto de vista, de TOC, de ansiedad, de TDAH, TDA, de PAS, metemos todo esto, ojo, que eso son cosas, cuando no puedes hacer una vida normal, y es ahí donde está la diferencia entre que yo sienta estrés, un poco de ansiedad, o cuando puedes hacer una vida normal ya empieza a ser patológico. Vida normal es que yo no consigo conciliar el sueño con claridad, no puedo tomar decisiones, no me relaciono de la misma manera que antes, y ha habido un antes y un después en mi vida. O sea, mi vida ha cambiado y es peor que antes y yo lo identifico, ¿no? Entonces es algo patológico. Sería un poco como una bandera ya roja de alarma, ¿no? Sí, totalmente. Entonces ahí necesitas ayuda terapéutica y a veces con medicación. Yo ahora tengo una paciente, por ejemplo, que la acompaño en las sesiones de duelo, pero está medicando y le medica al psiquiatra. Pero es que es necesario las dos cosas, ¿no? Porque una parte es la parte bioquímica, que nos hace falta a veces que como un empujón, ¿no? Un empujón, claro, sí, porque te han bajado los niveles, depende de qué neurotransmisor o qué sustancia necesitas. Pero otra cosa es que te ayuden a dar herramientas, porque si solo haces eso, cuando te quitan la medicación, ¿qué haces, no? ¿Sí? Entonces, una cosa es que en un momento dado tú puedes sentir ansiedad, que como bien como decía Marta, esa sensación de miedo un poco irracional, lo que tú sentías de siento que me voy a morir. O sea, la sensación es esa, siento que me voy a morir ahora. Muerte inminente, creo que inminente, ahora mismo. O sea, me voy a desplomar aquí, ya es el último día, ¿no? Pasa la película por delante, ¿no? Y realmente no sabes qué hacer porque tampoco sabes muy bien por qué te viene. Pero otra cosa es que siento que voy a morir, que tiene un accidente, a lo mejor, imaginaos, ¿no? Y te estás desangrando, aún puedes decir que es por eso, pero en esa situación, como es por una variable psicológica interna, es muy difícil asimilar que es por eso, ¿no? Y esa sensación de ansiedad llevada al extremo es cuando vienen los ataques de pánico y demás, ¿no? Y luego el burnout ya es un síndrome que llevan muchas connotaciones, no solamente fisiológicas, sino emocionales, sociales, y que implica a todo a los ámbitos en los que te relacionas, ¿no? Y es ahí donde dices, no puedo llevar una vida normal, necesito ayuda. O sea, un poco para entender cómo detectarlo, y ahora os lo voy a preguntar a las cuatro. Por un lado, a nivel individual, es un poco lo que estáis diciendo, no sé si queréis desarrollarlo un poco más, y luego os preguntaré también a vosotras a nivel grupo, ¿no? Gestionando personas, equipos y en empresas. Entonces, a nivel individual sería sobre todo
empezar con la parte física sería la detección. Mira, mente y cuerpo es uno. Entonces puedes escoger la puerta que quieras de entrada. El problema es cuando pensamos que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. Es el problema. Porque entonces no le doy importancia a mi alimentación, ni le doy importancia al sueño, ni a las relaciones, ni a las emociones, ni a lo que siento, ni a los miedos. Va por uno. Ahora, hay personas que son más racionales, que van a entrar antes, si le das una herramienta y un protocolo y le dices, mira, cuando tú identifiques que tienes sensación de ahogo, cuando ves que tienes rigidez mental porque estás preocupado, cuando ves que te cuesta dormir, piensa en 3 cosas que sí puedes hacer, ¿no? Y activas la parte racional. Esa persona va a funcionar mucho mejor. Pero aparte hay personas más emocionales y que están más vinculadas con el cuerpo, que le dices, respira profundamente 3 veces, haz algo de meditación, que es algo que va fenomenal, porque lo que nos ayuda al final es a pararte y a poner una pausa. Que al final, cuando vamos en piloto automático, es cuando te das cuenta, vamos a identificar lo que te está pasando. Si te has hecho la ronda de Dale en Barcelona entera y no sabes cómo has llegado. Es que vamos a una velocidad que no nos damos cuenta y no nos ayuda a identificar lo que estamos sintiendo. Entonces, el pararnos y ver ahora mismo qué es lo que estoy sintiendo, qué me está diciendo mi cuerpo y qué necesito, eso me ayuda, ¿no? Ahora, síntomas externos. Pues tenemos una variabilidad ahí de signos que aquí podemos levantar la mano a ver quién tiene contracturas, dolores de estómago, hay quien le da por comer, hay quien no, eso es una suerte también, como un efecto colateral, hay quien se le seca la... ¿no? Hay gente, pero no en nuestro caso. Frente, ¿verdad? Hay gente que se le seca la boca, me tiemblan las manos, me duele el pecho, me falta... ¿no? Esto todo junto, por separado, mayor o menor medida, pero todo esto hace generalmente que mi rigidez mental me impida ver qué sí puedo hacer. Entonces, si no salgo de ahí, lo que hago es que me lo llevo a la cama y entonces por la cama este problema se convierte en una montaña así de grande y entonces a la mañana siguiente, como no he descansado bien, pues sigo teniendo más rigidez mental todavía y con la rigidez física también y no soy capaz de salir de ahí. Entonces tenemos que buscar cuál es nuestra vía, ¿no? Si la mente o el cuerpo, ¿no? Lo que más nos vaya mejor, pero que sea una vía de escape, tener una caja de herramientas, ¿no? Para poder activar. Pero el cuerpo empieza a avisarte. Y te empieza, como decía ya que yo era por el estómago, es que el estómago, que también tenemos neuronas ahí, son las entrañas, y esto es esencia, y es lo que te dice por la noche lo que realmente tú quieres. Lo que te mete en los líos es cuando tú escuchas realmente la decisión que te está diciendo tu estómago, ¿no? Que te dice, tú realmente lo que querrías es, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces lo que decía Marta, que pensamos, yo puedo seguir, sí. Y seguimos casi en piloto automático, no tanto porque somos muy conscientes, sí. Pero tiramos, sí. Es algo puntual, esto va a pasar, es un poco esa sensación, ¿no? Y a veces hay que pararse. De todas maneras, o sea, yo creo que también hay una cosa muy importante y es que el tema del estrés, que lo tenemos totalmente normalizado porque vivimos vidas estresadas y porque vivimos en contextos estresantes, hay que tener también muy claro que el estrés, como tú decías, es un método adaptativo, es un mecanismo adaptativo para poderte enfrentar a ciertas cosas que necesitas poner a todo tu cuerpo en alerta para poderlas enfrentar. El problema está cuando eso, hacemos de eso un continuo a lo largo de todo el día. Y eso te deriva en un estrés crónico que es una patología. Entonces, hablamos del estrés como, es que yo estoy muy estresado, bueno, es que llevo una vida muy estresada y lo hemos normalizado. Pero cuando tú estás en una situación de estrés continuado y permanente, tienes mucho riesgo de entrar en patología de estrés crónico, que es una patología. Y a partir de ahí, ya todo lo demás, ¿no? Entonces ya la caja de herramientas. Pero si fuéramos capaces antes de empezar a cuestionarnos por qué todo nuestro día es bajo estrés, ya estaríamos como metiendo una herramienta previa de desarticulación de todo el mecanismo. Si no, pues llegaremos a tapar los síntomas, ¿no? Pero tenemos que entender que no es normal vivir estresado todo el día. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Sí, yo quería apuntar una cosa aquí que es como la valoración de la sociedad ante personas que dicen no, es que estoy hasta arriba, no puedo quedar, es que mira, tengo tantas cosas que hacer, ¿no? Y tú dices, wow, debes ser presidenta de la compañía, ¿no? O algo así, ¿no? Porque lo que está valorando la sociedad es la productividad. Y sin embargo vemos otras personas de no, cuando quieras, bueno, encantada de tomarnos algo. Bueno, esta es una vaga que es que no hace nada, ¿sabes? Entonces, también este tipo de cosas es súper importante, ¿no? Cómo, porque yo cuando doy las charlas lo digo, ¿no? De estrés, tener estrés no es normal, es como si tuvieras una pierna rota y no fueras al médico. Pues vas al médico, ¿no? Cuando tienes una pierna rota. Y cuando tienes estrés,
ya cronificado, ¿no? Cuando pasa el tiempo, deberías ir a un especialista a que te ayude a gestionar esto de forma mejor. Pero como mola tener estrés, porque entonces soy como la más ocupada, la que tal, ¿no? Entonces también romper este tipo de creencias es fundamental, ¿no? Para que dejemos de pensar que no es normal, que no tenemos que valorar este tipo de comportamientos, sino al final, a mí hay una pregunta que me gusta mucho de ¿qué es el éxito para ti? ¿No? Y entonces aquí dices, ¿es vivir así el éxito para mí? ¿O es vivir de otra manera? Y a partir de ahí puedes empezar a hacer cambios. Hay un concepto también que lo aprendimos nosotros de la mano de Ovidio Peñalver, que es el de las emociones colectivas, y viene a trasladar un poco ese concepto de que muchas veces pensamos en emoción como algo individual, pero también hay una emoción de grupo, ¿no? Hay una emoción cuando estás en la familia, hay una emoción, cuando estás con amigos hay otra emoción, y cuando estás en un entorno corporativo, por ejemplo, también lo hay. Entonces, estamos hablando desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista corporativo, de grupos, de equipos. ¿Cómo detectamos ese estrés que muchas veces no se verbaliza porque no son conscientes o porque, como decía Chinchón, se piensa que eso es el éxito y que eso está todo muy bien? Pero ¿cómo podemos detectar o cómo has detectado tú esa situación de un estrés que no sea positivo en un grupo? A ver, sí, tienes razón. O sea, está la parte individual, que nosotros mismos somos un sistema, pero luego cada vez que nos relacionamos somos ecosistemas con los demás, con la familia, con los amigos, con la compañía, ¿no? En las organizaciones donde estamos presentes, ¿no? Y ahí se generan interrelaciones y ahí todos nos afectamos positiva y negativamente. Entonces, yo en las empresas donde estoy siempre digo, yo no gestiono el estrés, yo gestiono entornos de bienestar. O sea, mi paradigma es, no voy a gestionar el estrés, sino voy a promover entornos de bienestar para que la gente esté bien. Y cuando hablo de mi compañía, me gusta hablar de una empresa que promueve un entorno seguro y de no violencia. Y además lo decimos así, de no violencia, ¿vale? Es decir, aquí nos tratamos bien, tenemos unos valores de confianza, de amabilidad, de buenas maneras. Establecemos estas reglas de juego que son importantes. Y luego, yendo a lo que tú me preguntas, ¿cómo lo detectamos? Pues igual como te diagnosticas del cuerpo, ¿no? Al final, el grupo también emite señales, ¿no? Y tenemos muchos sistemas de escucha activa, de escucha social. Evidentemente, las encuestas es una de las herramientas más importantes, ¿no? Y más estructuradas, porque ahí, ¿no?, lo identificamos con variables. Pero después, en los espacios informales, tenemos, por ejemplo, una pizarra enorme en el office, que es en la cocina, que es un espacio de interacción muy informal, y ahí la gente pone grafitis, ¿no? No me gusta esto, quiero lo otro, ¿no? También es un método de recogida de información, ¿no? Siempre que tenemos reuniones de trabajo, sean cuales sean, ¿no? De las que es el director con todos los empleados a otras que son más de equipos, siempre le decimos a los managers, sois responsables del bienestar de vuestros equipos, ¿no? Hacernos saber lo que les preocupa. Y en ese hacerles saber lo que les preocupa, y aquí ha salido la palabra miedo, creo que tú la comentabas, la del miedo. Nosotros tenemos una encuesta que le llamamos Pulso cada 6 meses, una encuesta que diseñan las preguntas los propios empleados, porque haciéndolos partícipes de ello ya estamos diagnosticando mejor y no desde nuestros sesgos. La primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Así, abierta. Y la segunda es ¿de qué tienes miedo? Entonces, y lo decimos así, ¿de qué tienes miedo? Porque en una empresa hay miedos, nos van a comprar, van a llegar esos productos, se van a firmar los acuerdos, vamos a ganar un pastizal, ¿no? O sea, cada uno tiene los suyos. Entonces, ahora ya con el ChatGPT todo esto lo explotamos, porque antes era, venga, leerte ahí 150 encuestas con análisis de lenguaje, y a partir de ahí, ¿qué hacemos luego? En la comunicación interna, que es muy importante, en todos los sistemas de comunicación interna hablamos de eso. O sea, cuando el director, que nos reúne 2 veces al año para decirnos cómo va el negocio, de que estáis preocupados, yo os explico el estado de los proyectos, ahí dice, habéis hecho en vuestras encuestas que os da miedo que no lleguemos con los resultados. Os voy a explicar por qué vamos a llegar. Explicar los porqués, explicar las cosas con transparencia, con honestidad. Yo creo que las personas reducimos, esa es mi opinión, reducimos un poco el nivel de estrés si en las organizaciones somos capaces de comunicarnos pues con total transparencia y con total honestidad, si la gente sabe más o menos, no se siente engañada, se siente partícipe y siente que aquello que le dicen pues es cierto y es verdad, ¿no? Y entonces desde esta perspectiva de me tratan como un ser humano, no como un idiota, me explican las cosas de verdad, yo a partir de ahí pues luego ya me lo gestiono a nivel personal, ¿no?
o incluso también a nivel grupal, porque nos estamos siempre moviendo en todos los planos, ¿no? Entonces mi consejo es escuchar de forma estructurada, de forma no estructurada, pero la gente habla y a la gente a la que le preguntas tiene cosas que decir y quiere decir, ¿no? Y si se siente segura y libre para expresar sus miedos, pues ahí también se engancha más. Y curiosamente tú decías, la productividad, antes porque se medía por las horas, yo me acuerdo en Nissan, el horario era a las 7, hasta las 9 de la noche no se levantaba nadie. Yo el primer día pensé, Dios mío, no tienen vida. No, pero es que claro, se genera un relato de el último que sale es el mejor. Y ahora donde estoy es, qué bien salir a las 6 de la tarde. Y estamos facturando muchísimo y cada año ganamos más, porque la gente está tranquila, está serena, está equilibrada. Y luego tenemos nuestras historias, tenemos nuestras mierdecillas, que no es una empresa idílica, ¿no? Pero partimos de esa premisa, ¿no? No gestionamos el estrés, promovemos entornos de bienestar. Qué bueno, de hecho dices escuchar y dar respuesta, Sí. porque el ser humano, una de las cosas que le produce estrés es el no tener la seguridad, no tener información, y en psicología le damos una palabra muy bonita, para no decir inventar, que decimos inferir, pero las personas inferimos constantemente cuando no tenemos toda la información. Entonces en una empresa pasan cosas y la gente lo ve que de repente el jefe no viene, que han llamado a uno de la otra sede, y entonces inferimos, como no tenemos toda la respuesta, inferimos, rellenamos la información que no tenemos, pero además la relleno desde mi silla, es decir, yo veo esto y relleno con mis necesidades y lo comparto con los de al lado, que solo tienen su información, y ahí empiezan los rumores. Y cuando empiezan los rumores que corren como la pólvora, pues de repente dicen, es que nos van a vender. Claro, es que ha salido del despacho, claro, esto es que nos venden, ¿no? Sí, no, se generan relatos y luego inciden en que, Sí. claro, pues absentismo, lo que sea, ¿no? Tengo miedo, me paralizo. No Porque a lo trabajo. mejor el miedo que tiene la compañía, no lo contesta esa pregunta la compañía, de que tiene miedo la compañía cuando no comunica, depende que los procesos, les digo, pero si es que se lo van a inventar, Sí, es peor. y va a correr la información, sí. Porque has estado hablando de escuchar mucho, ¿no? Entonces ahí ya estás haciendo una herramienta también de control y seguimiento al día a día. Pero a nivel personal también, a nivel individual, y sobre todo escuchando los relatos que habéis contado, cada una de las experiencias, cada una que habéis tenido con el estrés, en cuanto al control individual y hacia vosotras mismas, ¿lo hacéis de alguna manera? ¿Cómo mantenéis a raya dentro de lo posible, en vuestra experiencia, ese estrés para que no se repita el estar dando vueltas por la carretera sin darnos cuenta o estar con la lluvia conduciendo y mientras estamos llegando? ¿Cómo lo hacéis cada una? ¿Habéis encontrado alguna manera? Sí, yo tengo una herramienta que es muy práctica, muy efectiva, la uso desde hace 3 o 4 años, que viene en un libro que se llama Organízate con eficacia, de David Allen, no sé si lo conocéis, Getting Things Done, sí, Getting Things Done. Y si lo llevas a la práctica funciona, claro, todo lo que no llevas a la práctica igual, ¿no? Pero este funciona muy bien. Y entonces este me ayuda a capturar, le llama así, que es a tener ciclos cerrados en la mente. Una de las cosas que me producía mucho estrés es utilizar la mente como si fuera memoria a largo plazo. Y entonces tienes ahí el tengo que, que todos tenemos un tengo que, ¿no? Pero si identificas este tengo que y lo pones fuera y tienes una herramienta que te ayude a usarlo de manera ágil, pues es más sencillo. Y eso te permite estar más presente donde estás físicamente y mentalmente. Que una de las cosas que a veces nos ocurre es que estás físicamente en un sitio, pero mentalmente estás en otro, ¿no? Estás pensando, tengo que enviar el mail, tengo que hacer la lista de la compra, o estás trabajando. Al futuro, ¿no? Claro, y estás... Entonces, claro, tu cabeza no funciona igual, porque la mente no está preparada para ser una memoria a largo plazo. La mente es memoria de trabajo. Ahora mismo puedo dar el 100% si estoy físicamente y mentalmente en este sitio. Entonces, eso es una de las cosas que me ayuda. Y luego identificar, cada uno de nosotros, cuáles son mis palancas de cambio. En mi caso es la música y un café. Entonces yo cuando ya escucho mi cuerpo y noto que me empieza a tirar de aquí y noto que me bloqueo y no encuentro soluciones, lo hago partir y digo, espérate un momento, no es momento ahora de seguir, escucho música, me voy en baile, me tomo un café y invierto tiempo, no gasto. Invierto tiempo en refrescarme, ¿no? Y oxigenar un poco, ¿no? Cosas como muy prácticas, por ejemplo. Yo en mi caso, además se lo digo a la gente con la que trabajo el tema del estrés, es que 2 veces al día paren, ¿no? A la hora incluso se pongan una alarmita o algo así, ¿no? Paren y se hagan estas preguntas de cómo estoy, ¿no? Que es un poco lo que decías, cómo estoy, ¿no? Pues estoy bien, estoy mal, tal. Y qué me pasa o qué me preocupa o qué tengo en la cabeza, ¿no? Porque como estamos ahí haciendo cosas a veces incluso en multitarea,
pues perdemos esa conciencia de nosotros mismos y de lo que nos está pasando como en segundo plano, ¿no? Entonces, que hagan esas paradas es como súper importante. Y en el caso de un jefe de equipo, un manager o algo así, respecto de un grupo, lo que hay que estar muy atentos es de comportamientos distintos a lo habitual, ¿no? Si es una persona muy comprometida y de repente ya no está tan comprometida, o que participa mucho en las reuniones, o no sé, como que hay un cambio de comportamiento hay algo que está pasando, puede ser un estrés profesional o personal, pues sentarte con esa persona y tener una conversación de verdad, ¿no? Con el corazón en la mesa, ¿no? Y decir, ¿qué pasa, no? Que te pasa algo, te puedo ayudar en algo, he notado esto, para mí es importante que estés bien, ¿no? Y siempre un poco como en esa forma de vigía, ¿no? De cosas diferentes a lo habitual, ¿no? Porque cada persona es diferente y no podemos poner el mismo punto. Yo, varias cosas. Bueno, lo primero, he dejado de ser emprendedora, que eso ha sido un gran paso para quitarme mucho estrés. A ver si va a ser eso. 28 años yo creo que ha estado bien y que ahora es como, ahora me apetece no me apetece eso, ¿no? O sea, yo el haber identificado claramente, no me apetece ese peso sobre mis hombros más, o por lo menos en esta etapa de mi vida, porque luego es verdad que soy muy creativa y que luego me dice la gente, pero sí que estás emprendiendo, no, ya, pero ya no son empresas, ya es otra cosa. Tanto. Es otra cosa. Entonces, lo primero eso me ha cambiado mucho o sea, son esas decisiones importantes, ¿no? Que también comentabais antes pero es que mi estómago me está pidiendo que esto ya no, ¿no? Pues hacer caso al estómago, que vuelve a ser volver a escuchar el cuerpo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo he entrado ya desde hace 4 años en una dinámica diaria de ejercicio de yoga, meditación y respiraciones. Y entonces todos los días intento, no todos los días lo cumplo, pero intento que sea una cosa diaria, ¿no? Entonces trabajar el cuerpo, en el tema de la mente, entrar en unas dinámicas de meditación que puedes empezar con 5 minutos, que es que tampoco hace falta volverse muy loco. Y lo de dejar la mente en blanco es una tontería, eso no existe, pero lo intentas, ¿no? Sí, pero es verdad que cuando hablas de meditación, y a nosotros nos pasa mucho cuando hablamos en las empresas, y hay una idea preconcebida de que, oye, yo no puedo meditar porque yo no puedo dejar la mente en blanco. Pues y en realidad la meditación es más una atención y un foco que no pero es... Cuando llega el pensamiento que llega, claro, pues lo acompañas y dices, ya te he visto, vale, hasta ahora. De hecho, en las empresas nosotros hablamos más de ejercicios mentales, claro, aunque luego es una meditación para introducir, es como un pequeño caballo de Troya, ¿no? Claro, le dices, no, es un ejercicio mental, pero están meditando, claro, ellos se imaginan abrazando un árbol o vestidos a lo mejor como Buda y tal. Decimos, no, esto es un ejercicio mental, pero es lo que decíamos, que a veces hay que cambiar el lenguaje para poder entrar en las empresas, porque si no es un muro lo que te encuentras. Luego, el tema de las respiraciones también, o sea, a mí eso sí me parece que te transforma, ¿no? Transforma cada célula de tu cuerpo realmente, hacer respiraciones, geometrías de oxígeno, ¿no? Entonces hay una, por ejemplo, que es la Sara Pranayama, que es la respiración esencial, que es que inspiras de un golpe, ¿no? Llenas el pulmón en un segundo, haces una apnea de 3 segundos, expiras y vuelves a inspirar 1/3 de tu capacidad de pulmón, fum, fum, en un segundo, vuelves a hacer una apnea de 3 y luego lo sueltas todo en 7. Y vuelves a lo mismo. 1, 3, pico, 3, 7. Y esa respiración que la puedes hacer conduciendo, después de una llamada que te ha vuelto, con un mail que te entra que sabes que es el mail, que antes de tal me hago mi respiración. O sea, eso como ya una herramienta así como de uso en cualquier lugar, ¿no? Pero vamos, las hago por la noche antes de dormirme, esas respiraciones. Y luego, por supuesto, estoy muy atenta al cuerpo. O sea, el cuerpo, yo ya me he dado cuenta, después de mis 2 depresiones, ya me he dado cuenta que el cuerpo ya me estuvo avisando mucho antes. Y entonces ahora el cuerpo es lo primero. Y si de repente noto el nudito en el estómago, digo, por aquí no, Carlota, esto no. Esto tienes que decir que no, ¿no? Y aprender a decir que no, que es la siguiente, que en nuestra cultura está muy mal visto. Decir que no está muy mal visto y eso es un autosabotaje monumental, ¿no? Eso va muy en contra nuestro y hay que saber decir que no, seguramente con asertividad, hay que saber, hay que entrenarse, pero hay que decir que no. Y hay cosas que tienes que decir que no. Y también estamos muy en esa cultura de, que lo decía también Marta, ¿no? A cuantas más cosas llegas, pues mejor profesional se supone que eres, ¿no? Y llega un momento que dices, pues no, mira, ya ahora a partir de las 7 ya no voy a hacer cosas, o con este cliente no voy a seguir trabajando, o esto no.
o a mi hermano le voy a decir que no, que ya está bien, ¿no? Entonces yo creo que es un compendio de muchas cosas, pero a mí desde luego o sea, yo estoy en un lugar ya muy distinto a donde estaba hace 4 años. Y es verdad que al final es un trabajo y es un compromiso que tienes que tener contigo mismo, de estar presente, de cuidarte, de escucharte y de saber decir que no, fundamentalmente. Luego que yo sea yoga, que a lo mejor para ti es ir a correr y para el otro. Cada uno ya encuentra su camino, ¿no? Pero hay que cuidarse. Es un poco también como el concepto de lo de los aviones, ¿no? Primero ponerte la mascarilla tú porque si no, no vas a poder ayudar. Pues pensamos muchas veces en tengo que seguir adelante, tengo, pero no nos damos cuenta de que si tenemos un problema mental, un problema, entonces es cuando menos útiles vamos a ser. Entonces, asegurarnos de estar bien donde estamos, ¿verdad? Poner la mascarilla y luego desde ahí poder ayudar a otros, ¿no? Muchas gracias. Pues yo en mi caso mucho más prosaico, ¿no? Trabajo el cuerpo yendo al gimnasio con una rutina diaria, con mínimo media hora y no me lo salto casi nunca. Trabajo la mente fregando platos. Eso es yoga, eso es karma yoga. Eso es karma yoga. Luego leí una entrevista hace muchos años que Isabel Pantoja también lo hacía y pensé, bueno, si Isabel Pantoja es mindfulness, está presente, entonces el tema de hacer algo con las manos, una tarea repetitiva y además con el agua, que es la metáfora fantástica de todo fluye. Entonces mis hijos, pero ¿por qué no hay unos lavavajillas en esta casa? Mientras yo viva no habrá lavavajillas ni televisión. Iros de casa. Entonces es mi terapia, entonces estoy con el Fairy y... Pero tú no serás familia numerosa, ¿no? ¿No serás familia numerosa o sí? Bueno, de gatos sí. 5 gatos. Claro, quería verte en mi casa. 2 bípedos y a pregar. Y luego el tema que también hemos tocado mente y cuerpo, y para mí hay otro tema que es la espiritualidad, pero le podemos llamar espiritualidad o le podemos llamar consciencia, como queráis, ¿eh? No, porque la espiritualidad es... Exacto, no hace falta abrazar árboles, pero el tema de la consciencia lo trabajo desde la filosofía, ¿no? A mí me ayuda a leer filosofía, me inspira a leer filosofía. Con mi director general hemos hecho un posgrado de filosofía, ¿no? Y creo que la filosofía es una forma también de acercarnos al autoconocimiento, ¿no? Desde el saber hacerse preguntas, escucharse, ser crítico con uno mismo, ¿no? Y eso es lo que me aplico personalmente. ¿Preguntas de qué tipo? Por aterrizar un poco eso de filosofía. Pues porque hago lo que hago, qué me mueve, realmente qué es lo que estoy buscando detrás de esta acción o de esta decisión, a qué tengo miedo, qué creencias me están influenciando más. Sí, exacto, un poco identificar pues tus creencias ocultas o las no ocultas, tus miedos más profundos, ¿no? Al miedo al no ser reconocido, al no ser querido, al no ser amado, que es el miedo igual más ancestral, ¿no? Del ser humano, al no ser nadie, ¿no? Y descifrar un poco qué hay detrás de las decisiones que yo tomo, ¿no? Sobre todo para no autoengañarme, que este es un tema también, ¿no? Que los humanos tendemos a autoengañarnos. Bueno, ellos que conocen más la condición humana igual lo matizan, ¿no? Pero hay un tema de autoengaño que a veces lo trabaja. Es verdad que el preguntarse el para qué es algo fundamental, ¿no? ¿Para qué y el por qué hacemos las cosas, ¿no? Si no, también desde el piloto automático estamos en el hacer, qué hacer, ¿no? ¿Qué cobra sentido hacer, qué no cobra sentido hacer? ¿No? Hay una cosa muy buena, una pregunta muy buena también, que es ¿con qué intención digo lo que digo o hago lo que hago? ¿O pienso lo que pienso? Claro. Esa pregunta desarticula muchísimos problemas. Porque justo antes de ir a decirlo dice, ¿con qué intención estoy diciendo esto? Realmente ¿qué estoy buscando? Y es como, ostras, ¿de verdad quiero joder a este, quiero humillar al otro, o sea, porque muchas veces nos movemos, claro, en bajas pasiones, ¿no? Emocional. Y eso también desarticula muchos problemas que pueden estar por venir. Realmente, ¿con qué intención hago lo que hago o digo lo que digo? Sí. ¿O cómo me voy a sentir cuando haga esto? Es otra pregunta que también me hago. ¿Cómo me voy a sentir cuando decida esto, cuando haga lo otro, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, yo me inspiro mucho en Sócrates, que básicamente decía, conócete a ti mismo y luego haz el bien. Pero haz el bien es no hagas el mal, básicamente. No jodas mucho y ya está. Solo con no hacer eso, ya harás el bien. Total. Ya harás el bien, ¿no? Y luego a nivel de empresa, lo digo por aportar un poco, pues en nuestra compañía, evidentemente tenemos yoga, vale, fruta fresca a la oficina todos los martes, pero trabajamos mucho el vínculo, ¿no? El que las personas se sientan vinculadas, ¿no? El tema de la comunidad, de la ayuda mutua, de saber que si alguien la va a cagar es igual, porque alguien le va a ayudar, de que no pasa nada, de no tener miedo al error, ¿no? Con los directivos trabajamos mucho el autoconocimiento. Siempre decimos, si no te conoces, si no te cuidas, no puedes conocer ni cuidar a los demás. O sea, a partir de aquí empieza a desmontarte, ¿no? Como Woody Allen, ¿no? Desmontando a Harry, ¿no? De aquella película. Empieza a desmontarte, ¿no? Y hazlo sin miedo y muéstrate vulnerable y muéstrate como eres, desde tu autenticidad. Y entonces, a partir de ahí hemos trabajado esa cultura desde hace años
y a los éxitos me remito, a los éxitos de verdad. Gente bien, gente enganchada al proyecto, absentismo cero, gente tranquila, serena, con algunos picos también emocionales, ¿no? Pero en general un entorno agradable de trabajo, ¿no? Hay uno de los, otro ejercicio también que me ha recordado de respiración, y esto fue muy bonito porque yo lo pude ver, es en un momento dado en el cual uno se encuentra muy estresado, está la respiración del delfín, que nos imaginamos siendo un delfín, entonces tú coges aire, lo coges rápido y lo vas echando poco a poco, 1, 2, 3, y este ejercicio lo vi yo, por ejemplo, haciéndoselo, fijaos qué bonito, una doctora a un niño, una pediatra de 7 años, que el niño venía muy nervioso, y entonces le hizo el ejercicio del delfín, el niño se visualizó siendo el delfín y calmó automáticamente ese sistema simpático, ¿verdad?, que dirían los que en estos casos no es muy simpático, pero lo calmó totalmente, y te das cuenta de cómo ese ejercicio de la respiración te puede ayudar tantísimo. Yo creo que la respiración es la clave, ¿no? Que es la clave. Y hoy, por cierto, en el país me ha dicho mi marido, dice, pues dicen en el país que ahora lo de la respiración es la nueva moda. Digo, ya estamos en el país dándole cera a lo que no le tienen que dar cera. Oye, que es que esto está archidemostrado, que tiene miles de años de práctica y de... y estudios científicos, Es que está clarísimo, ¿no? Bueno, pues ahora ya van a empezar las redes, sí, la de la respiración. No, la respiración es clave y te transforma, es que te transforma. Hemos hablado un poco de algunas, pero ¿cuáles son para vosotras las fuentes principales que nos generan ese estrés? Hemos estado hablando, por ejemplo, del miedo y quizá a veces falta de seguridad psicológica, que se podría decir, ¿verdad?, en entornos corporativos. En vuestra experiencia, ya sea hacia vosotras o hacia las personas con las que habéis tratado, ¿cuáles son las principales fuentes de esa causa de estrés, ansiedad, burnout, etcétera, etcétera? La falta quizás de capacidad de poder afrontar una situación, de sentir que no llego al objetivo que bien me pongo yo o que bien siento que me han puesto los demás. Generalmente la primera es la peor porque es la que me pongo yo, con lo cual quítatelo, pero tengo que identificar cuál es el objetivo que me he puesto, y muy al hilo de lo que comentaba Isabel, es que encontrar el sentido a todo lo que hago, yo creo que eso es una fuente de confianza, ¿no?, y de seguridad para mí mismo. Cuando yo no tengo el sentido, no encuentro cuál es el propósito de mis acciones y mis decisiones, es cuando me voy dejando llevar por lo externo, y entonces llega un momento y digo, ¿cómo he llegado yo aquí? Entonces, claro, me siento estresado porque ¿cómo salgo yo ahora de aquí, no? Si es que ni me he dado cuenta, ¿no? En la vida puede ser, ¿no? Pero para mí es esa falta, esa tensión que yo siento porque no soy capaz de superar lo que ahora me enfrento, ¿no? Y a veces la falta de superación que estoy viendo es mía, ¿eh? No me la han puesto desde fuera, y por eso me tengo que conocer, ¿no? Cuando decíais de la intención que hay debajo, es como si coges un iceberg y realmente vemos lo que hace la gente, y lo que dice la gente es la parte de arriba del iceberg. Es un comportamiento observable. Pero todo lo que hay debajo es lo que realmente mueve ese iceberg. Y vienen mis miedos, mis expectativas, mis preferencias, mis necesidades, lo que tengo que realmente conocer, ¿no? De una empresa, de un equipo y de una persona. Pero si no conozco eso y me quedo solo con lo que hay en la parte de arriba del iceberg, me estoy quedando con mucha información fuera, que es súper importante. Pues, o sea, yo querría empezar diciendo que es el estrés laboral, ¿no? Como definición, que sería como que las demandas del trabajo superan, pues, tus habilidades y tus recursos para poderlas afrontar, ¿no? Entonces, en este punto, pues, hay millones de situaciones que podemos hablar de estrés, desde, pues, carga de trabajo súper grande, tiempos a los que no puedo llegar, conflictos dentro de la propia empresa, por el trabajo, por mis compañeros que están ahí también, pues, en una situación compleja, temas de comunicación, es fundamental, lo comentabais vosotros, ¿no? Si al final la comunicación fluye, es transparente, podemos hablar de las cosas, no tenemos miedo al error y somos capaces de ser vulnerables también para decir, bueno, esto no lo entiendo, me pongo la gorra del no sé, ¿no? Que también es muy chula, pero vamos con otra actitud, ¿no? A las empresas de lo sé todo, yo no me equivoco nunca, etcétera, pues esto no ayuda, ¿no? Entonces, o sea, fuentes hay muchas, por ejemplo, que no sé qué tareas tengo que hacer, ¿no? A veces es como, pero esto me corresponde a mí, le corresponde al otro, y entonces se genera ahí un problemón muy gordo. Y hay dos como muy fuertes, que una es la conciliación, ¿no? Que la comentaba antes, pues eso, tanto si tienes familia como no, ¿no? Porque muchas veces es como, como tiene hijos, no, pero yo también tengo vida, ¿no? Y quiero hacer mis cosas. Y la segunda sería el no ser congruente con mi sistema de valores.
Y yo esto lo he visto porque, por ejemplo, yo estuve 10 años trabajando en Kellogg's y hubo una época en la que podíamos hacer lo que nos pareciera bien, teníamos libertad a tope y luego todo se centralizó, ¿no? Hubo un momento que todo estaba en Dublín, entonces había que pedir permiso a Dublín y se burocratizó un montón. Y cuando yo hice un trabajo en valores, me di cuenta que mi valor número 1 es la libertad. ¿Qué pasa? Que cuando todo estuvo como súper encorsetado, yo no me sentía bien. O sea, ya no tenía esa libertad de hacer lo que podía, de poder proponer, porque era más una lucha hacia arriba, lo que me desgastaba, ¿no? Que el hacer, tal cual, ¿no? Entonces, cuando tú eres consciente de tus valores y estás acorde con los valores de la empresa, todo fluye, ¿no? Porque hay una concordancia, pero cuando hay algo, ¿no? Imaginad que es la justicia y el sistema súper injusto dentro de la empresa, o sea, hay algo interno, ¿no? Como que te rompe y dices, es que este no es mi sitio, ¿no? Entonces, el tema de los valores es muy importante. Sí, yo para apuntar, perdona, es que al hilo de lo que decía Marta sobre los valores, absolutamente de acuerdo. Cuando hay sintonía y sinergia entre los valores personales y los corporativos, la gente está en su punto de fluidez y de bienestar máximo. ¿Cómo podemos hacerlo eso? A veces, la mayoría de empresas donde entramos seguramente nos encontramos los valores ya impuestos, ¿no? O vienen de arriba, o vienen de headquarters, ¿no? O nos las han dicho alguien. ¿Cómo lo hicimos en Gebro? Nosotros cuando construimos los valores lo hicimos a través de un proceso participativo. Fueron los empleados los que propusieron los valores, luego hubo un sistema de votación y luego finalmente el comité de dirección lo ratificó. Entonces, esa es una buena fórmula para que la gente ya los haga suyos, ¿no? Y que los valores establecen no solo unos valores aspiracionales, sino que además son las reglas de juego, ¿no? De la conducta de esta casa. En esta casa queremos personas amables y la amabilidad es esto, ¿no? Significa ser exquisito, dar buenos días, dar las gracias, pedir perdón, ¿no? Y lo definimos luego en conductas observables, en el iceberg, ¿no? Pero debajo estaba ese valor, ¿no? Y ese es un ejercicio muy interesante que, por una parte, promueve la participación, con lo cual la gente se siente implicada, y por otra parte, ese output que generas, ya hay un consenso en el cual ya todo el mundo se siente cómodo, ¿no? Y bueno, yo os lo recomiendo. Fue un ejercicio interesante, ¿no? Y a veces, incluso desde dirección, pensamos, pero este valor, ¿quieres decir que luego le podemos trabajar? Y dijimos, no, si ha salido de abajo, es que es el que se demanda, es el que es una necesidad compartida, ¿no? Y luego funciona muy bien. Perdona, Carlos. No voy a decir lo del metro otra vez, ¿eh? Bueno, yo puedo decir McDonald's doble. Bueno, yo la verdad es que os voy a dar una visión un poquito diferente, o sea, aceptando prácticamente todo lo que habéis comentado las tres, pero en el ecosistema emprendedor del que yo vengo, no ya porque yo haya sido emprendedora, sino porque ahora con el proyecto de Ancla.life estamos dando soporte a muchísimos emprendedores. Estamos absolutamente centrados en temas de salud mental asociadas al desempeño laboral, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado, hay muy pocos estudios todavía, porque el mundo del emprendimiento no está tan estudiado ni de lejos como el mundo de los recursos humanos en las corporates, pero los datos ya son escalofriantes. O sea, sobre todo se está haciendo mucho estudio entre los emprendedores del ámbito digital, y ahí el 72% de los emprendedores pasan por problemas de salud mental. Solo un 23% acude a ayuda profesional por miedo al estigma. Con lo cual, bueno, pues ya aquí ya os he dicho mucho, ¿no? De lo terrorífico de este colectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente tienen todos estos estresores que se han comentado aquí, pero hay una serie de estresores añadidos, como son la financiación, el saber si vas a llegar o no a final de mes para poder pagar las nóminas, el tener que, en el caso de las startups digitales, entran en unas dinámicas de levantar rondas de inversión muchas y muy rápido, ¿no? Porque realmente el modelo de negocio exige una escalabilidad rápida. Entonces eso también te pone otro problema añadido, que no es el de llevar tu negocio, que ya es bastante, sino que además tienes que estar permanentemente levantando inversión, ¿no? Entonces, una vez que has levantado inversión, ya tienes en tu consejo a los fondos de inversión. Y eso es otro estresor añadido del carajo de la vela. Entonces, digamos que se van sumando una serie de cuestiones que no es simplemente la de muchísima carga de trabajo, o sea, todo lo que se ha dicho aquí, todo lo cumple un emprendedor y probablemente multiplicado, ¿no? Porque además tu empresa, como sí que está alineada con tu propósito muchísimas de las veces, o sea, es raro que tú emprendas en algo que va contra ti, ¿no? Pero suele ser algo que te hace ilusión, que te motiva, que suele estar conectado contigo de alguna manera, con lo cual muchas veces tienes la sensación de que no estás trabajando.
Y eso hace que las jornadas puedan ser absolutamente infinitas, que por supuesto el fin de semana no te importe seguir trabajando para nada. Eso conlleva también una merma en las relaciones personales monumental, y nosotros sí que estamos ya haciendo, porque en Ancla además también hacemos investigación científica de la mano de Niracara, y estamos viendo ya clarísimo que de todas las relaciones personales, las que más se sacrifican por parte del emprendedor desde que empieza a emprender es la pareja y los amigos. Casualmente, los dos grupos que tú construyes, que tú eliges, porque tus hijos, tus padres, tu familia extendida, esa no la eliges, te viene dada. Pero tu pareja y tus amigos sí. Bueno, pues con mucha diferencia son los dos grupos de relaciones más abandonadas, ¿no? Con lo cual, cuando llegan los momentos en los que ya no puedes sostenerte, porque ya la presión, el tiempo, ¿no? Que también estás emprendiendo durante muchos años. Esta idea de invierto y luego hago un exit, y yo digo, por favor, o sea, que eso es un 1% de la gente. Emprendes y vas a estar emprendiendo muchísimos años, ¿no? Entonces, por Dios. Entonces, eso, ¿qué pasa? Que claro, son muchos años sosteniendo mucha carga de trabajo, sosteniendo muchos estresores, sosteniendo mucha preocupación. Entonces, claro, este colectivo es un colectivo que está machacado absolutamente, ¿no? Entonces, digamos que requiere también de muchas tiritas extras, porque luego es una cosa también que decimos, tú, si vas a correr una ultramaratón, te entrenas, ¿no? Y te compras unas zapatillas como Dios manda. Bueno, pues los emprendedores, lo más normal del mundo, es que tengan una idea que les apasiona, y entonces se presentan a la línea de salida, si no han entrenado, no saben dónde van, o sea, que no saben dónde en lo que se meten, con igual, no han entrenado, sí. Van en chancletas, y la ultramaratón no es de no sé cuántos kilómetros, una ultramaratón, 100 y no sé cuántos. No, es que a lo mejor va a estar 20 años llevando tu empresa. Entonces, ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo llegas aquí así? Pues así es como llegamos los emprendedores. Con lo cual también hay un trabajo previo que hacer de, por favor, sepa usted dónde se mete. Planificación. Y prepárese. Es que piensa que hasta el final no estás hablando de otra cosa que la pirámide de Maslow. ¿Qué dice? Claro. Yo poder empezar a desarrollar, a pensar en el sentido de la vida, el sexo de los ángeles, y si quiero vivir en esta casa más grande, más pequeña, tener pareja o no, emprender, pero lo primero es que necesito un techo donde vivir, ¿no? Y necesito el dinero y lo básico para comer y taparme cuando tengo frío. Y claro, el emprendedor está en esa casilla de salida todo el rato, 20 años, viendo cómo sobrevivo y luego ya podré ver qué hago con el negocio, ¿no? Y es como si corres una carrera, los deportistas cuando se preparan les dicen, tienen una estrategia, necesitamos estrategia. Para afrontar el estrés también hay estrategia, le dicen, oye mira, la carrera va a ser de 1 kilómetro y entonces para hacerlo en 4 minutos 25 tienes que hacer las series de 200 en un máximo de tal, y entonces hasta te pongo una liebre para que veas, cojas el ritmo y luego va a desaparecer, el circuito es redondo, la curva tiene una intensidad de tal, la pista es de tartán. Y no es lo mismo que digas a alguien, oye, corre todo lo que puedas. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, pero tú dalo todo. Y claro, el otro sale y eso pues revienta y se desfoga, ¿no? Y por el camino va dejando pues eso, a la pareja, a los amigos. El 72%. La cifra está tremenda del 72%. Que no, yo quería apuntar un punto también que es el desempeño, ¿no? Que es, a veces es el gran olvidado y muchas veces los sistemas de feedback son bastante lamentables. Entonces, tengo una evaluación de desempeño que la hago una vez al año, entonces me reúno, hago esta evaluación y hasta el año que viene no me vuelvo a reunir. O como mucho, cada 6 meses y la persona está perdida, absolutamente perdida. No sabe si lo está haciendo bien, mal, no sabe si cumple expectativas o no, porque tampoco tiene claras expectativas, ¿no? El feedback que se da a veces no es bueno porque el manager no sabe dar feedback y entonces le da miedo y entonces no lo expresa bien y la otra persona se enfada o no lo entiende, o ¿no? Entonces hay mucha parte de estrés de no tener las cosas claras, de no tener un seguimiento, de no saber si lo hago bien. Entonces, creo que es muy importante que las empresas pongan foco en hacer seguimientos continuados y tener personal, ¿no? Que sepa dar feedback tanto bueno como malo, sabiendo que la otra persona pues lo puede recibir de una manera u otra, pero tiene que saber cómo gestionar esas conversaciones difíciles para que la persona sepa por dónde va, porque si no está como... pues así como los emprendedores que no saben para dónde van, ¿no? Ahí van en chanclas y luego resulta que había que llevar tacones, pues no lo sabía, fíjate.
Y luego dentro del estrés también lógicamente afecta a la parte personal. Lógicamente también tenemos muchas veces pensamos solo en ese sombrero de somos profesionales, hablamos de que también tenemos que unir mente y cuerpo de alguna manera, pero es que también la parte personal a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel pues también de duelos que a veces estamos viviendo y que eso muchas veces, quizá por evitar esa vulnerabilidad de la que habéis hablado un poco, muchas veces no lo trasladamos en la empresa y no se llega a ver, ¿verdad? Es que somos los mismos. Yo a veces trabajo y a veces no, pero soy la misma. Claro. Igual desempeño un rol diferente, igual mis necesidades, mis motivaciones, mis miedos son diferentes según el ámbito donde estoy, pero soy la misma y la mochila la llevo conmigo. Y a veces la comparto de manera voluntaria, de manera involuntaria, pero la mochila la llevo conmigo y tiene que identificar si llevo la mochila o no y qué hay dentro de la mochila, porque la mochila va contigo. Entonces, sí, claro, si mis relaciones son peores, pues generalmente podré discutir más o menos, pero la relación va a ser peor, porque relación es comunicación, pensarlo que es muy difícil que me relacione bien con alguien, es decir, que trabaje bien con alguien, que colabore bien con alguien, que me lleve bien con alguien con el que no me comunico bien. De hecho, los principales problemas de comunicación en los equipos y en las personas son por problemas en la comunicación. Y es más, ya no tanto en el qué es lo que te he dicho, sino cómo me lo ha dicho. Esto lo sabemos, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Ya sabes que está pasando algo. No sabes muy bien el qué, ¿no? Y es ahí donde ocurre que yo tengo que conocerme, tengo que conocer porque los valores tienen que estar alineados, son mis valores personales aplicados al ámbito organizacional. Que yo sea, ¿no?, más exigente o menos exigente en mi vida personal, pero aplicado al ámbito organizacional. Y tiene que haber una sintonía, tiene que haber una sintonía ahí. Cuando se habla en las empresas de estrés, ¿cuál es la mejor manera, a lo mejor, Isabel, desde dentro que estás tú, para poder trasladar la importancia de cuidar esta faceta o este reto? ¿Cuál es la mejor manera de introducirlo? Es decir, trucos o experiencias que tú hayas tenido, tanto de gente que te haya entendido como de otras que no tanto. Vale. Bueno, la mejor manera es visibilizarlo y abordarlo como es decir, poner las cosas con su nombre, no utilizar eufemismos, ¿no? No decir, es que hay mucha carga de trabajo, no, es que estamos estresados o hay ansiedad o hay problemáticas, ¿no? Entonces, la mejor manera es abordarlo. Yo me acuerdo que en Nissan, por ejemplo, que era una organización altamente estresada, con unos índices de absentismo pues que rondaban el 20%, ¿no? Eso es muy alto. Y una rotación normal también, claro, son pensar en oficios muy deshumanizados, ¿no? En gente que lo de encontrar el sentido de hacer un coche cuando está, ¿no?, en una cadena durante 8 horas sin ver el sol, atornillando, ¿no? Ahí vincularse con el sentido es muy difícil, ¿no? Además, cuando eso no se traslada, porque lo que te miden es la productividad, tienes que levantar la mano para ir al lavabo, pedir permiso, tienes 5 minutos, o sea, no tienes ni la libertad para mear cuando quieras, para así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, claro, allí no se podía hablar, era un tema tabú. Entonces, yo cuando salí de ahí pensé, esto no puede ser un tema tabú, esto se debe hablar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Gebro, pues lo hablamos. Cuando lo hablamos, hemos hecho también muchas acciones de formación para que la gente sepa qué es, ¿no? Hemos dado charlas que han venido expertos a hablarnos del estrés, de la ansiedad, ¿no?, de todo esto que habéis hablado aquí desde el punto de vista más ecológico y más personal, ¿no? Y luego también hacemos muchas formaciones para entrenar habilidades que nos ayuden a minimizar el estrés, ¿no? Pues ella decía, por ejemplo, el feedback es muy importante. El feedback es evidente que en procesos estructurados, pues 2 veces al año te sientas y haces un feedback más formal, pero luego el feedback tiene que ser continuo. El cómo estás, cómo vas, en qué te puedo ayudar, que son 5 minutos al día, que no es más, pero que a la persona ya le estás dando el mensaje de me preocupo por ti. Eres importante, eres alguien en esta empresa, eres un ser humano, sé que sufres, sé que necesitas mi ayuda, ¿no? Ese feedback tiene que ser muy constante. También hemos hecho talleres para enseñar a dar el feedback constructivo, que es el que más nos cuesta, ¿no? Porque a veces nos cuesta, porque quedamos mal, ¿no? Porque no nos gusta, porque queremos ser los mejores valorados en las encuestas de clima, ¿no? Quiero ser el mejor jefe. Y ser un buen jefe también significa a veces que tienes que dar ese feedback negativo, ¿no? Negativo no, constructivo, ¿no? Sobre las cosas que no funcionan bien. Pero yo creo que lo más sano es visibilizarlo y es asumir que como en cualquier otro ecosistema de nuestra vida, no todo es perfecto. Nosotros decimos en nuestra compañía, el mundo no es un lugar perfecto y ordenado, no es Maricondo. Y a partir de aquí, vamos a ver qué pasa, qué podemos hacer para que sea ordenado y armónico para la mayor parte de personas.
Vamos a ir ya terminando. Si queréis, podemos aprovechar para un par de preguntas que podéis hacer. Fernando tiene el micrófono. Si queréis, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar, porque como veis tenemos pues un equipo maravilloso que nos da una visión totalmente diferente y 360 grados de este concepto. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y Fernando pues se acercará con el micrófono. Venga, sin estrés. Mira, ¿a ti sí la palabra? Lo único, tiene un precio las preguntas, lo que hacemos, sí. Era trampa, ¿no? Yo no lo había dicho. No, justo es la trampa. Es la trampa. Ahora que levantaste la mano, ahora viene el... Justo. Lo que tienes que decir es algo que te has llevado de la sesión, ¿vale? Al margen de hacer la pregunta, algo que te llevas. O sea, ¿qué te has llevado? Y la pregunta, si quieres. Está muy bien, entonces lo cobro yo. Bueno, muchas gracias a todos, porque la verdad, muy valioso. Aprendizajes de todo tipo. Cosas concretas para llevar a la empresa y en forma personal. Fui manager muchos años de corporaciones, hoy soy consultor con estos aprendizajes. Así que bienvenidos todas estas cosas que compartieron, ¿no? Y la pregunta la tenía para Isabel, pero en general, ¿cómo hacemos muchas veces cuando escuchamos estas cosas, cuando escuchamos a las personas y cuando hablamos de estrés, o cómo me siento a través de los managers, o en general en una encuesta, para después que la gente, una vez que es escuchada, empecemos a hacer cosas desde el lado de la empresa, para que la gente no solo vea que nos escuchan, sino que después nos activamos y empezamos a hacer cosas. Entonces ahí te pregunto un poco en general, o les pregunto a todos, ¿cómo hacemos, no? Porque muchas veces nos quedamos en las empresas con solo escuchar, ¿no? Y después queda en un cajón eso, o en la charla con el manager, bueno, ya lo hablamos y demás, pero después no sucede, ¿no? Todos estos valores, estos que tenemos que derramar, este ejemplo, no sucede en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es una pregunta difícil, pero es una pregunta que tengo. Sí, gracias. Bien, gracias por la pregunta. Mira, ¿cómo hacemos? Lo primero es hacer una devolución de lo que hemos escuchado. Es decir, nosotros publicamos siempre los resultados de las encuestas, incluso cuando lo que nos dicen no nos gusta, ¿vale? O sea, el primer acto es comunicarlo. Lo segundo es establecer planes de acción y decir, de esto que nos habéis pedido, esto sí y esto no. Y esto no por qué y esto sí por qué, ¿vale? Y hacer planes de acción con pequeños quick wins, es decir, acciones que en el corto plazo ya se pueden implantar y son fáciles, y la gente ve que, oye, que yo que ha pedido, ha solicitado o que es compartido, pues se están haciendo cosas. Lo importante yo creo que es ver que hay movimiento, no que esto se queda en un cajón. Entonces, bueno, yo lo que me funciona es esto. Primero decir, oye, yo me acuerdo, por ejemplo, en el debate del teletrabajo, ¿no? Después de la pandemia hubo muchísima demanda del teletrabajo. La dirección de Austria, mi empresa es una empresa austríaca, no estaba muy a favor de implantar el teletrabajo. Entonces tuvimos que decir, a ver, 4 días de teletrabajo a la semana es imposible. Es que funciona, ya lo hemos demostrado, es un trabajo de oficinas, va bien, todo funciona ya, pero no está alineado con la cultura corporativa. No va a poder ser. A partir de aquí, ¿qué os parece si empezamos por 2 días de teletrabajo y 3 de presencialidad forzada y a ver cómo funciona? ¿Vale? Eso funcionó, como también desmontamos los mitos de Austria de que aquello sería una hecatombe, se desmontaron los mitos y ahora ya cada vez piden más. Está bien, no pasa nada. Ahora tenemos bolsas adicionales de trabajo, sobre todo en los periodos de descanso académico, para que haya más conciliación, que es un elemento clave, el de la gestión del tiempo personal, ¿no? Entonces, vamos haciendo cosas un poquito también ensayo-error. Oye, hay cosas que funcionan. Luego nos pidieron, oye, no nos gusta la estructura de la fuerza de ventas por pareja, porque no funciona, porque hago 400 kilómetros. Bueno, pues mira, esto no se puede tocar. La estructura de la fuerza de ventas es por pareja y vais a hacer una media de 300 kilómetros. Y esto está en nuestro modelo de negocio, ¿no? Podemos ayudaros a que los kilómetros sean más leves, a que escuchéis podcast durante los trayectos largos, ¿vale? A que en el coche no os falte de nada y haya ambientadores con olor a fresa. Pero va a haber 400 kilómetros que vais a hacer de media cada día, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando, ¿no? Gracias por la pregunta. A ver, otra pregunta. Yo creo que María había levantado, sí. Venga, 2 preguntas, ¿vale? Pero hay que ir rápido. Venga. ¿Qué os habéis llevado? Y la pregunta. Bueno, enhorabuena a todos. Yo os sigo por LinkedIn y la verdad que me hacía mucha ilusión venir un poco para ver cómo podía ayudar en mi organización. Yo estoy en recursos humanos
y al final me llevo el aprendizaje para mí, el autocuidado, y me voy con esta reflexión y este momento muy agradable. Me quedo con la frase, creo que de Marta, del desgaste es la lucha. Creo que estuve 16 años en una compañía y me costó salir cuando llevas mucho esa lucha de decir, hasta aquí. Y ahora digo, lo tenía que haber hecho antes. Entonces, bueno, creo que eso es importante y me llevo ese aprendizaje. Y mi pregunta, creo que es de cara a los equipos. Yo sí que sé que en las entrevistas de salida es la carga de trabajo, la principal fuente de robo de talento en mi compañía, pero cuando vamos a poner de manifiesto o ayudar a los equipos en esa carga de trabajo hay mucha reticencia. A día de hoy noto que no podemos ayudarles porque siento que parece que estamos fiscalizando. Pienso que hay un punto de dolor y que a la gente le va a costar, que hay que cambiar cosas si queremos bajar esa carga de trabajo. Y ahí tenemos la estrategia actual, no nos estamos metiendo a tocarlo, y creo que sería ideal saber afrontar ese momento de duelo y de que a la gente le va a costar y va a pasar un tiempo mal hasta que asuma que hay que hacer las cosas diferente para rebajar la carga. Ese es mi motivo de estrés a día de hoy y el de los equipos donde yo trabajo. Hay una frase, si me permites, que funciona para casi todo cuando queremos instalar un cambio nuevo, que es sin beneficio no hay cambio. Entonces, las personas de tu equipo tendrán que ver un beneficio, pero el suyo, no el que tú crees que van a tener. Es el punto a veces distinto, ¿no? Sino qué beneficio van a obtener con ese cambio. Y a partir de ahí podemos empezar a mover. Y cada uno de nosotros, quizás nuestra motivación para decir sí a algo que tú me traes puede ser distinto. Y por eso tengo que conocer a la gente y tengo que preguntar y tengo que tener conversaciones cruciales para saber, oye, qué es lo que tú necesitas y le tienes que vender, porque esto va de vender al final, cuál es el beneficio que van a obtener al hacer esto de otra manera. Porque cuando yo empiezo a hacer algo nuevo, significa esforzarme porque tengo que hacer algo diferente. Entonces, o veo el beneficio de ese nuevo cambio, ese nuevo hábito, o si no me quedo como estoy. Y eso parte mucho también por el sentido. ¿Qué sentido le vemos a esto, no? Sí, yo solo una pequeña frase que utilizamos en mi compañía, que es: los cambios molan, las transiciones duelen. Eso es. Entonces, claro, es lo mismo, ¿no? Sí. Y yo quería apuntar también que muchas veces si los cambios vienen de los equipos, no tiene nada que ver que si tú los pones, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, muchas veces con las empresas haciendo una indagación, ¿no? Con las personas de qué funciona, qué no funciona, qué necesitas, dónde están esas cosas que te cuestan más, qué recursos sobran, qué recursos deberías tener adicionales. Y al final, igual los cambios que tú quieres hacer no son los que ellos necesitan, sino que son otros, ¿no? Y hay ciertos procesos que deben ser mejorados, hay cierta comunicación que no funciona, hay unas reuniones que deberían hacerse de otra manera porque son más informativas que realmente de trabajo en equipo. Y a través de esa riqueza que coges de ellos, el cambio lo llevan desde su propia necesidad, desde su propio beneficio, ¿no? Y es mucho más fácil de ejecutar. Sí, en esa línea también, por construir un poco, también aquí fundamental es el tema de la comunicación. Que la persona entienda el por qué se hace esto y el para qué. Y como decía Chinchón, que entienda que parte de lo que ellos nos han comunicado. Entonces, cuando estás diciendo, oye, mira, en riesgos psicosociales, una de las cosas que habéis demandado es esto, esto y esto, la compañía va a poner recursos para ayudar en este proceso, ¿no? para poder aportar estas herramientas, y a partir de ahí se puede presentar planes, que eso es algo que nosotros hacemos clásico, para que la gente entienda el paraguas del por qué. Oye, ahora viene a hablar alguien de desconexión digital y ¿por qué viene a hablar esta? No entiendo nada. No, pues primero se presenta, oye, hemos detectado esto, hemos escuchado, como decía Isabel, y el plan que estamos planeando es esto, y lo iremos construyendo también con vosotros. Entonces, hacerles partícipes de alguna manera y sobre todo que entiendan el para qué y que es para ellos, elimina muchas barreras. Luego, oye, pues la compañía tiene unos recursos que llegarán a una cosa u otra e intentaremos ayudar a todos. Todas las necesidades no van a poder cubrirse, o sea, por establecer expectativas para a partir de ahí que vean que hay un interés y una intención. Oye, me comenta Miguel Ángel que nos van a apagar las luces en breve. Va a sonar la canción otra vez, ¿no? Va a sonar de verdad, Vale. y ahí tenemos que salir corriendo. Entonces, María tiene una pregunta, un pelín rápido, y sí que os vamos a pedir es, y aprovecho y lo pregunto yo, Javi. Gracias. Que hagáis un pequeño resumen cada una de una idea que os lleváis, bien que la habéis construido hoy o que tenéis o que queréis subrayar sobre la sesión, ¿vale? En un Javier, minutillo, después aprovechas y les vas a ver en una caña. Preguntas todo lo que quieras, ¿vale? Y los demás, en serio, aprovechar que las tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Vale, voy a ser breve. Primero, quiero agradeceros a todas por haber compartido
experiencias tan personales. Yo también soy emprendedora, tengo una escuela internacional y me han resonado muchas cosas de las que habéis compartido aquí. Gracias por eso. Y tengo una pregunta para Marta. ¿Chinchón o Freire? Chinchón. Soy de Letonia y en mi país muchas veces cuando damos feedback, en general cuando damos feedback o cuando hablamos con las personas, decimos las cosas en la cara, tal cual, o sea, sin mucho filtro. Entonces yo he notado aquí en España que el tema de feedback se lleva un poco mal. Y a mí me cuesta, porque como tengo un equipo internacional, pues también llevo años, más de 10 años en España, estoy adaptándome y noto que tengo que suavizar mucho, ser más sutil con lo que estoy diciendo. ¿Tienes un consejo? Porque habéis hablado del feedback constructivo, Isabel también lo ha mencionado. ¿Un consejo? Un libro. ¿Cómo dar ese feedback aquí en España? He escrito un libro. No. O sea, haríamos un curso, María, tú y yo. O sea, hay una cosa que creo que es fundamental, que es basarse en los hechos, ¿no? Cuando tú das un feedback, si ya entras con un juicio de es que esto siempre lo entregas tarde, ¿no? Ya es un juicio, ¿qué es tarde para ti? Para mí no es tarde, no siempre lo hago, a veces sí, ¿no? Entonces entra en la discusión. Sin embargo, si tú vas al hecho y dices todos los jueves o el jueves de la semana pasada hiciste esto, o tenías que llegar a las 9 y llegaste a las 9:30, no es discutible y es una forma de entrar ya en la conversación que no es una discusión, ¿no? Entonces, el buscar los hechos para entrar en el feedback es súper importante. Y hay otro punto, igual ya termino, es cómo quieres que esa persona se vaya de la reunión, ¿no? Porque muchas veces le quiero contar esto y tal, y si se va enfadado, que se vaya enfadado, ¿no? No, esto es el objetivo es cómo quiero que se vaya. Quiero que se vaya motivado, quiero que se vaya enfadado porque realmente tiene que estar enfadado porque ha hecho un mal trabajo, ¿no? Pero poner como ese objetivo de cómo quiero que salga para que la conversación al final tenga este resultado. Lo que pasa es que ella es muy roja y va con los verdes. Está hablando de los colores de DISC, que hay 4 colores dependiendo de la personalidad. Ese es que libro... se puede confundir con temas políticos, entonces... Sí, eso es así. He saltado diciendo, Vamos, cuidado. que no es momento para eso. Cuidado. En el libro Ponte modo DISC que te lo explica muy bien. Dice que eres muy ejecutora, muy de acción, muy de hacer, y hay personas que necesitan más el abrazo. Ah, vale, digo, Pues ya está. por clarificar. Pues si queréis, una frase que os llevéis cada una para ya terminar, que os hayáis llevado, ya sea de esta conversación que hemos tenido entre todos o de la experiencia de la relación con el estrés, a modo de casi elevator pitch de una idea que queráis compartir. Me quedo muy rápida. Me quedo de Isabel, que ha dicho que te lo compro y te mencionaré cuando lo use. Aviso. Es que esté más en la mesa el cómo estás y de qué tienes miedo. Creo que es un ejercicio muy sencillo, que son los equipos cuando vamos, lo ponemos y eso ya tenemos allí horas para trabajar una sesión que da mucha información. Muchas gracias. Pues mira, yo te devuelvo la flor. Y me quedo con lo de cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás. Es un trabajo, es un esfuerzo y requiere, pues eso, dedicación, constancia, rutina, repetición. Disciplina, en el buen sentido. Sí. Pero es un trabajo. Pues yo quiero compartir un aprendizaje después de estudiar el estrés y todo esto, que es que el estrés es una percepción y por tanto la podemos cambiar y que no es tanto lo que pasa, sino cómo te tomas lo que te pasa, ¿no? Y a partir de ahí los cambios son posibles. Pues yo me voy como muy reafirmada en todo lo que ya venía viviendo, porque la verdad es que escuchándoos a las tres veo que compartimos esa misma visión. El cuerpo es lo primero, el cuerpo tiene todas las respuestas, tenemos que aprender a escucharlo, y me quedo con todas las buenas prácticas de Isabel, que las voy a compartir con mis emprendedores que están todo el día gestionando equipos y me han parecido muy bonitas. Sí, están fenomenal, así que me quedo con todas ellas. Pues muchísimas gracias a las 4, también a todos vosotros por vuestra atención, por vuestras preguntas y por formar parte de este espacio. Por añadir una idea más, que es una cosa que nosotros aprendimos de la doctora Paloma Fuentes, que es una referente en todo el tema de prevención de riesgos laborales, es el concepto de la calidad mental, que es algo que habéis dicho también un poco, la calidad mental vista como tener herramientas para gestionar mejor los retos. Si somos capaces de mejorar esa calidad mental
a nivel individual y de nuestros equipos, pues tendremos más facilidades para no sentir esa sensación de falta de control y de falta de capacidad para los retos que nos tenemos que enfrentar. Y ese es un concepto que a nosotros nos encanta trasladar a los equipos y las empresas donde trabajamos para ayudarles al final, mejorar su productividad, pero como os he dicho, lo que buscamos es que la gente esté bien. Así que muchísimas gracias, estaremos encantados vamos a tomarnos luego una caña, vamos a ver dónde nos vamos, tenemos un sitio, entonces podemos hablar ahí si queréis para no agotar ya más el tiempo a Miguel Ángel. Y fuera de esto, estaremos encantados de que nos escribáis a Fernando y a mí o a Escuela de Inspiración para poder ayudaros con cualquier tema relacionado con formación, desarrollo, desempeño y bienestar. Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos justo en la hora para terminar. La verdad es que un equipazo el que hemos tenido aquí. Agradeceros mucho la sinceridad. Se ve que la experiencia está ahí, está viva y nos habéis transmitido, yo creo que cosas maravillosas. Hemos aprendido mucho y cualquiera de las cosas que habéis comentado se pueden poner en práctica. Con lo cual, enhorabuena y nada, muchísimas gracias a todos los que nos veis por streaming. Os pasaremos a todos también la grabación para que podáis reflexionar y revisar todo lo que se ha dicho y compartirlo si lo quieren compartir también, ¿no? Y compartirlo, y además haremos una crónica donde se recoja un poco las líneas generales de lo que se hablaba. Así que realmente he disfrutado un montón y creo que, bueno, había un aplauso, pero ahora hay otro, ¿vale?